Listo. Entonces, hace 8 días, pues empezamos a ver los dos sistemas que utilizamos para medir ángulos. Decíamos que uno se llamaba grados sexagesimales, que tenía base ¿cuánto? ¿Se acuerdan? ¿O cada cuántas unidades cambia a la siguiente unidad? ¿Cada cuánto? ¿Cuál es la base? Así como en el sistema decimal la base es 10, en ese sistema que vimos, que decíamos que se llamaba el sistema sexagesimal, la base era ¿cuánto? ¿Se acuerdan? 60. 60, exacto, que es la misma base que utilizamos para las unidades de tiempo. Entonces, ese era uno de los sistemas, que es el sistema con el que habitualmente medimos los grados que conocemos. Y el otro sistema que se llamaba ¿cómo? ¿Se acuerdan? Que hicimos esto. Entonces, este sistema se llamaba ¿cómo? ¿Cómo se llamaban estas divisiones que hacemos de la circunferencia? Radianes, ¿no? Entonces decíamos que teníamos un sistema en grados sexagesimales y un sistema en radianes. La clase pasada vimos cómo trabajar con el sistema sexagesimal, es decir, en grados, minutos y segundos, que son pues digamos, las 3 unidades del sistema sexagesimal. Fue lo que hicimos y pues recordamos que todo el tiempo estamos trabajando es simplemente con reglas de 3, ¿sí? Pero pues para hacer los cálculos más rápido, entonces transformamos esas reglas de 3 en factores de conversión, que es lo que hicimos acá. ¿Listo? Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora pues es mirar cómo será la equivalencia cuando tengo una unidad en grados, por ejemplo, y la quiero pasar a radianes, o cuando la tengo en radianes y la quiero pasar a grados. ¿Listo? Bueno, entonces si nos devolvemos por acá, decíamos que la circunferencia completa tiene ¿cuántos grados? En el sistema sexagesimal, ¿cuántos grados son? 360. Exacto, 360 en el sistema sexagesimal. Y si yo me voy al sistema de radianes, entonces, ¿cuántos radianes era la vuelta completa? ¿Se acuerdan? 2pi, ¿cierto? 2pi. Entonces, si yo me voy, por ejemplo, a este ángulo, aquí está, aquí A, B, D, decíamos que teníamos estas equivalencias, ¿cierto? Que corresponde al ángulo pi medios, y en el sistema sexagesimal, ¿a qué ángulo tenemos acá? 90. 90, exactamente. 90. Y si nos vamos acá en el sistema en radianes, ¿a cuánto corresponde este ángulo desde acá hasta acá? Eh, Ahí pi, están. pi, 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 ¿cierto? Entonces este ángulo completo desde aquí hasta acá es pi. Y en el sistema sexagesimal, ¿a cuánto equivale este ángulo completo? 180. 180. 180. ¿Listo? Y así pues podemos hacerlo con cualquiera de esos ángulos. Por ejemplo, aquí habíamos dividido la circunferencia en 16 partes, ¿cierto? Entonces, habiéndola dividido en 16 partes, ¿a cuánto corresponderá cada angulito de esos en el sistema sexagesimal? O sea, por ejemplo, el primero de acá. Aquí tenemos la medida en radianes. Pero si yo quiero decir en sistema sexagesimal a cuánto corresponde este ángulo primero de acá. ¿O cómo podría hacerlo? ¿Cómo se les ocurre? Pero podría repetir la pregunta, por favor. Perdí un poco. Sí. Aquí la pregunta es ¿a cuánto corresponde? Ya me dijeron que aquí este ángulo es de 90 grados, que este ángulo es de 180, si yo sigo dando la vuelta este es 270 y completo 360 grados, ¿cierto? La pregunta es ¿a cuánto corresponde cada una de estas divisiones que hicimos en radianes? O sea, este ángulo de aquí en el sistema sexagesimal, ¿a cuánto corresponderá? En radianes ya sabemos que corresponde a pi octavos, pero en el sistema sexagesimal pues ¿cómo lo podría hallar o a cuánto correspondería? ¿Qué ideas se les ocurren? ¿Mm?
No es nada complicado ni nada del otro mundo, chicos. Cualquier cosa, lo Pero que cuando se les tengo ocurra. 30 grados en 3 espacios. 30 grados, miremos. Si este mide 30, entonces sería 30, 60 y aquí me daría 90. Entonces mira aquí no. ¿Cómo podríamos hallar ese ángulo, jóvenes? Una idea, cualquiera, no importa si está mal. ¿Cómo sacamos estos ángulos de acá? ¿Se acuerdan? ¿Qué fue lo primero que hicimos para saber que esto me daba esto? Dividirlo. Dividíamos ¿qué? El total de la circunferencia, ¿cierto? Que era en ese caso 2pi, ajá, y lo dividíamos pues entre el número de ángulos que teníamos. Pues en el sistema sexagesimal podría ser exactamente lo mismo, ¿cierto? Dividir el total de la circunferencia, que en este caso serían 360, y dividirlo entre cuántos ángulos hay en total. 16. 16, exacto. Entonces dividir los 360 entre 16. Entonces yo puedo asumir, haciendo la división me da 360 dividido 16, me da 22,5. Entonces este ángulo equivale a 22,5. Entonces este será 44, 45. Este será, entonces le voy sumando 22,5 a cada uno. 67,5. Exactamente. ¿Listo? Voy a escribirle acá la equivalencia. 22,5, ¿sí? Grados. Bueno, entonces pues esa es una forma de darnos cuenta que efectivamente a cada ángulo pues expresado en radianes le va a corresponder un ángulo expresado en grados sexagesimales. Sin embargo, pues viendo esto yo ya tengo una equivalencia que me puede permitir obtener ese cálculo pues sin necesidad de hacer toda esta gráfica y demás. Entonces lo que vamos a hacer es tomar la equivalencia que ya conocemos, que el total de grados, es decir, 360, equivale a 2pi, ¿sí? Y esa es la equivalencia que vamos a tomar para trabajar en reglas de 3. Entonces 360 grados, ¿cierto? Que es la circunferencia completa, sabemos que equivale a 2pi, ¿cierto? Sí. Y con base en eso simplemente pues identificamos las reglas de 3. Entonces, bueno, ya. Entonces tengo esta equivalencia y con esta puedo hallar y hacer cualquier transformación entre radianes y grados. Por ejemplo, si me dicen tengo 20 grados, ¿a cuántos radianes equivale? Entonces colocamos los 20 acá y hallamos los radianes. Ya vamos a hacer unos ejemplos, pero antes, partiendo de esta equivalencia, entonces habitualmente, pues para que los cálculos sean un poquito más sencillos, pues lo que se trabaja es la mitad de la circunferencia, ¿sí? Pero parte exactamente de acá. Entonces tomamos solamente la mitad. 180. 180. Entonces, en algunos ejercicios o en algunas páginas de internet van a encontrar esta equivalencia completa o en otras, pues podemos encontrar entonces la equivalencia de la mitad, que son 180. Entonces, 180 corresponderá a ¿cuánto dijimos? Y A pi solito, ¿cierto? Entonces, 180 corresponderá a pi. ¿Listo? Bueno. Y esto pues es básicamente lo que vamos a utilizar pues precisamente para que sea más fácil, ¿no? Igualmente la puedo utilizar como regla de 3 o aplicarla como factor de conversión, ¿sí? Entonces, hagamos un ejercicio. ¿Cuántos
radianes equivalen 30 grados (12 minutos) y digamos 38 segundos. Bueno, entonces lo primero que tengo que hacer es tenerlo todo en grados, ¿sí? Entonces tengo que pasar estos segundos a grados y estos minutos a grados. Y después de que tenga todo ya exclusivamente en grados, entonces ahí sí puedo aplicar la equivalencia, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan cómo pasábamos todo a grados? Más o menos. Más o menos. Bueno, ¿cómo sería? 12 segundos Entonces equivalen a... los grados ya los tengo, ¿cierto? No le hago nada. Exacto. Los minutos, entonces, ¿cómo los pasamos? 12 minutos. 12 minutos por el factor de conversión que tenemos, ¿cierto? Un grado equivale a 60 segundos. Exacto. Entonces, un grado, 60 minutos. decíamos, equivale a 60 minutos, ¿sí? Y ahí pues ya tendremos el valor. Entonces nos quedaría, 120. recuerden que debo ponerlo así para que se cancelen las unidades, ¿cierto? Entonces me queda 12 dividido 60 que me da 0,2 grados. ¿Sí? ¿Sí se están acordando? 0,2. No. Sí, señora. Sí, señora. Bueno. Ahora entonces tomamos los segundos, que son 38 segundos, ¿cierto? Los segundos. Y utilizamos también el factor de conversión para pasarlo a grados. Entonces decíamos que un grado, ¿cuántos segundos tiene? 3600 segundos. 3600. 3600. Ajá. Y pues nos daría 38 sí, 38, 0,01 grados. 0,01 grados, ¿cierto? Listo. Y ahora entonces sumamos todos los grados y nos daría 30,21 grados, ¿cierto? Al sumar estos 30 más 0,2 más 0,01 nos da 30,21 30,21. grados. Exactamente. Entonces ya teniendo toda la medición en grados puedo aplicar el factor de conversión. Entonces yo puedo decir 30,21 grados. Entonces, bueno, voy a copiar esto. Pero espera. Entonces aplicamos el valor del factor de conversión, perdón. Entonces si 180 equivale a pi, radianes, entonces 30,21 ¿a cuánto equivaldrá? ¿Sí? Es una regla de 3 muy sencillita. Acá entonces, ¿qué sería la incógnita? Entonces recuerden que para resolver cualquier regla de 3 multiplicamos en diagonal, ¿cierto? Y dividimos entre este. Pues cualquier regla de 3 que trate de conversiones, que tenemos una relación directamente proporcional ahí, ¿no? Entonces sería 30,21 por pi. Entonces metemos aquí a pi. 30,21 por pi y eso lo dividimos entre 180. ¿Listo? Y efectuamos la operación común y corriente sabiendo que pi
pues es el valor que conocemos, ¿no? O sea, 3,1416 en la calculadora. De hecho, aparece el valor como una constante también. Entonces lo podemos poner como pi. 3.21 por pi. Y eso dividido entre 180. ¿Sí? ¿Cuánto les da? $0,52. Ujú. Ahorita Sí. me doy igual. Oh, bien. Entonces nos da 0,52. Ah, perdón. Estamos pasándolo a radianes, ¿verdad? Bueno, Ujú. entonces, atención. Cuando lo voy a pasar a radianes, no transformo ese pi en sus unidades, sino lo dejamos expresados como pi. Entonces, dividimos solamente 30,21 entre 180 y el pi lo dejamos quietico. 0,10, entonces sería 0,16 pi. 0,16, Pi. 0,16 y dejamos ahí el pi. Entonces, esa será la equivalencia, 0,16 pi radianes. ¿Sí? O sea que se divide 30,21 entre 180 y el pi Ujú. se baja. Y el pi pues se deja ahí. O sea, Ah, no ok. lo cambiamos. ¿Listo? Ahora, si lo queremos hacer al contrario, pues igual. Entonces, hagamos un ejemplito acá. ¿Cuántos grados equivale? 4 séptimos, digamos, de pi. ¿Listo? Entonces, hagamos a ver cuánto les da. Es más, vamos a ponerle aquí a cuántos grados, minutos y segundos. Equivalen 4 séptimos de pi. Bueno, el pi va al lado del 4, ¿no? No en el denominador, sino aquí. 4 pi séptimos. ¿Cómo se hace eso? ¿Listo? Entonces vamos a intentar hacerlo. Utilizando pues la misma equivalencia, ¿no? No, pero la verdad ni idea. ¿Ya? Ujú. ¿Y el resto? ¿Alguien tiene alguna idea? No, profesor, igual que antes. Profe, ¿yo qué No, sería? en serio. Sí, porque no sé qué hacer, pues, qué hago con ese 4 séptimos pi. No, Bueno, 4 pi séptimos. Profe, se multiplicaría, dime. se multiplicaría Ujú, 4 por 180, si no estoy ujú. mal, Sí, quedaría los grados. sí. Y luego, Ah, vas y bien. ahí pues me imagino que ya No sería, de los grados se pasan a minutos y segundos. Exacto. Listo. Entonces, pues lo que hacemos es utilizar el mismo factor de conversión que tenemos acá, o lo podemos utilizar como, bueno, como regla de 3, ¿sí? ¿Qué fue lo que hice? no sería 4 dividido en 180 también. No, espérame. Voy a pendejadas ahí. Ya. Entonces utilizamos el mismo factor de conversión, pero entonces ahora pues nos están dando son radianes. Entonces estos radianes pues necesariamente irán debajo de los radianes, ¿cierto? Y el valor que tengo que hallar pues son los grados, ¿sí?
Entonces los dejamos acá. Entonces para solucionar, pues multiplicamos nuevamente en diagonal a la incógnita y dividimos entre pi. Entonces vamos a hacerlo. Entonces nos queda 4pi. Vamos a copiar lo mismo más bien. Y eso lo vamos a multiplicar por 180. ¿Sí? Que es esto por esto. Y dividimos todo eso entre pi. ¿Sí? Dividimos todo eso entre pi. Listo. Entonces multiplicamos la parte de arriba. Nos quedará igual a 4 por 180, que nos da ¿cuánto? 720. 720 pi, ¿cierto? 720 pi dividido 7, ¿cierto? Y todo eso pues está, voy a escribirlo diferente para que no se me vayan a enredar. Entonces 720 pi dividido entre 7, ¿cierto? Y eso a su vez está sobre pi, ¿verdad? O sea, todo esto sobre pi. Todo eso está sobre pi, exactamente. Listo. Esta raya de acá. Listo. Entonces, esto es una fracción, ¿verdad? ¿Cómo resuelvo esto? Orejita, maldecido. Ajá. La orejita. Entonces nos quedará igual a. Multiplicamos este pi es como si debajo tuviera un 1, ¿sí? Entonces nos queda 720 pi sobre 7 pi, ¿sí? 720 pi. Pi y pi se cancela y se divide en la mitad. Exactamente. 720 sobre 7 pi. Y ya. Entonces, como dice Hansen, pi con pi se cancelan y nos queda solamente 720 dividido entre 7, ¿cierto? ¿Y nos da cuánto? 102,85. Ajá, 85. ¿Y ahí qué fue lo que sacamos? ¿Qué unidades que estamos hallando? Grados. Exactamente. ¿Listo? ¿Sí está claro hasta ahí, niños? Más o menos, profe. No, Pero esos sí, suspiros me están preocupando. Yo no entendí. Sí, profe. Yo nunca entendí eso. Yo no entiendo nada. ¿No entendieron? Bueno, No voy a... entiendo desde la clase. Oh, Bueno, entonces vamos a volver a explicar este. Entonces, decíamos que tomamos la equivalencia, la misma, que pi equivale a 180 grados, ¿sí? ¿Sabemos de dónde salió o no? Por lo menos eso. ¿Sí o no? Sí, señora. Bueno. Entonces tomamos la equivalencia y nos dicen que a cuántos grados, minutos y segundos. Todavía no hemos terminado el ejercicio completamente, ¿no? Porque me están pidiendo grados, minutos y segundos y aquí solamente hallamos grados, ¿sí? Pero entonces me preguntan que a cuántos grados, minutos y segundos equivalen 4 pi séptimos radianes. O sea, me están dando un ángulo en el sistema de radianes y tengo que pasarlo al sistema sexagesimal. Ese es el ejercicio. Entonces siempre voy a tomar esto como equivalencia. Entonces pi equivale a 180 grados. Esta será la columna de los grados, esta es la columna de los radianes, ¿sí?
Entonces, pues los coloco el valor que tengo que me dan, 4 pi séptimos de radianes, a cuántos grados equivale. Es una regla de 3 normal, ¿sí? Entonces las reglas de 3 siempre se resuelven así. Multiplico en diagonal este por este y el resultado, ay, me fui de, y el resultado se divide entre este valor. Entonces multiplico esto por esto y el resultado lo divido entre esto. Entonces eso fue lo que escribimos acá. 4 pi séptimos por 180, o sea, esto por esto, y dividido entre pi. Entonces dividido entre pi, ¿sí? Entonces, para resolver esto, pues multiplico los numeradores, 4pi por 180, pues lo podemos escribir como si tuviera 180 sobre 1, ¿cierto? Entonces multiplico los numeradores solamente. 4 por 180 que me da 720 pi. Y aquí es como si tuviera pues 7 por 1 me da 7, ¿sí? Es una multiplicación de fracciones. Y luego acá entonces tengo esto, esta partecita que me da sobre el mismo pi que tenía. Este pi les decía, es como si yo tuviera un 1 aquí debajo, ¿cierto? Es como si tuviera un 1 debajo, aquí. Y hago medios y extremos. Entonces multiplico 720 pi por 1, me da 720 pi. Y 7 por pi, pues me da 7 pi. Al final entonces pi con pi se cancelan y nos queda 720 sobre 7. ¿Sí? Ahorita hacemos otros a ver si se les va como aclarando el tema. Igual, la otra opción pues de hacerlo es aplicándolo como factor de conversión, pero pues son exactamente las mismas operaciones, ¿sí? Entonces, simplemente sabemos que lo único que cambia es como la forma de escribirlo. Entonces sería escribir este, que sería el valor en radianes, ¿cierto? Y acá pues le multiplicaríamos por el factor de conversión, ¿sí? Y el factor de conversión pues es este mismo. O sea, para cancelar pi, pues yo sabría que tendría que poner este pi aquí abajo y el 180 aquí arriba. Entonces me quedaría 180 sobre pi, ¿cierto? Y el factor de conversión sería este 180 y abajo pi. ¿Sí? Y hacemos pues las mismas operaciones que acabamos de hacer. Entonces pues lo pueden escribir como les parezca mejor. Da exactamente lo mismo. ¿Listo? Y aquí pues ya resolver las operaciones. Esto está en el numerador. Entonces 4pi, 180 solo multiplica 4pi. Y el 7 es como, pues es como si estuviera multiplicado por 1. Y luego hacemos esto nuevamente. El 180 es como si tuviera un pie abajo. Un 1. Un 1 de abajo. ¿Listo? Sí. Bueno, entonces es igual. Después de que ya entonces decíamos lo tenemos en grados, como acá, entonces pues me piden la respuesta en grados, minutos y segundos. Entonces, ¿se acuerdan cómo lo pasábamos a grados, minutos y segundos? Pasamos ese 102 grados a segundos y minutos, ¿o no? Sí, sí, pues nos falta hacer eso. Entonces, ¿se acuerdan cómo era? Ah, pues 100, Sí, se ya, coge el vamos. 85 Ajá, Sí, y se listo. hace Entonces, otro segundo. 102 es la parte entera, esa ya la tenemos lista. pues con los grados. Exacto, cogemos ahora el 0,85, era lo que hacíamos, ¿cierto? Le Sí, aplicábamos el factor de conversión 0,85. Por, Entonces, ese 0,85 que tenemos aquí por son 60. grados, ¿cierto? Grados. Ajá, y decíamos entonces Y vamos por que 60, ajá, 60 minutos. Y aquí abajo iba ¿cuántos? ¿Cuántos grados? uno.
1, exactamente. Y abajo entonces 1. ¿Y nos da cuánto? 51. ¿Qué no? 0,8. Entonces sería 0,85 por 60, ¿cierto? Y nos da 60 da 5.1. 5.1 51. o 51. Da 51. 51, ¿no? 51. 51. ¿Qué unidades entonces sacamos ahí? Minutos. Minutos. Exactamente. Entonces ya tenemos los minutos. Listo. ¿Y ahora cuántos segundos o qué? ¿Qué hacemos? ¿Cuál sería la respuesta o qué? ¿Qué más nos falta hacer? Como no, recuerden que como no nos dio ningún decimal acá, quiere decir que no nos sobra nada. Entonces nos dio 0 segundos exacto 102 grados con 51 minutos. Y 10 segundos. 51 minutos. Y 51 minutos y serían pues 0 segundos, ¿cierto? Entonces pues no hay necesidad de escribirlos. Listo. Entonces esta sería la respuesta. ¿Sí? Pero ¿por qué no da segundos? Porque No no dio hace decimal. Decimal. porque no tienes decimales acá. Quiere decir que el número, o sea, lo que te sobró, te alcanza exactamente para esta cantidad de minutos. ¿Sí? No, ya, gracias. Ok. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a hacer otro. Otro exercise. Bueno, ¿cómo fue? Ok. Entonces vamos a pasar a minutos 4 pi, perdón, 3 pi medios de radianes. ¿Listo? Vamos a hacer este. Se hace el mismo procedimiento que el pasado. Sí, solo que tiene una variación porque las unidades nos la están pidiendo en minutos. Entonces, ¿cómo haríamos? ¿Cómo creen? Primero poner Antes las de... equivalencias. Ah, antes de que se metan a hacer el ejercicio, ¿cómo lo haríamos? Así en palabras. Pues yo haría todo el mismo procedimiento en la punta de los grados. ¿Mm? Pues, o sea, yo hacía el mismo procedimiento del anterior Sí, para poder para llegar que a te la misma queden minutos. Exacto. Bueno, listo. Empecémoslo a hacer a ver qué. A ver cómo nos va. Voy a dar unos minuticos ahí para que lo resuelvan.
¿Listo? No, profe. Profe, una pregunta. No. Profe, a mí me dio 4.800. ¿Estaría bien? No creo. Creo que ya. Bueno, ahora sí, entonces miremos. ¿Cuánto te dio? ¿Te alcanzas? 48. 48. Vamos a mirar. Entonces, pues decíamos que utilizamos esto para todas las veces. Entonces, pi equivale a 180 grados, ¿cierto? Este, ¿dónde iría? Pi medios, ¿debajo de qué? Debajo del pi. Entonces, debajo del pi, ¿cierto? Acá. 3 pi medios. Entonces, la operación me quedaría como. 3 ¿Qué multiplicar? pi medios multiplicado por 180 sobre pi. Ok. Entonces, 180, ¿cierto? Por 3 pi medios. 3 pi medios, ¿cierto? Sobre pi. Entre
pi. Las operaciones serían cuáles. Multiplicando eso a 540 pi. ¿Qué operaciones serían acá, niños? ¿Qué tienen que hacer? La multiplicación, multiplicarlo de arriba. 380 por 3 pi. Por Exacto. 3 pi. 3. ¿Y qué más? Y eso sobre 2 y todo eso sobre pi. Ajá. Después Entonces, hace la orejita. hacemos la orejita. Exacto. ¿Y al final cuánto les da? 270. En medio de 70 eso. 270. 270. Ajá. Grados. 170. ¿Qué haces? Después pasar esos 270 minutos. ¿Minutos? Sí. Sí, No. para terminar la conversión. Grados. Son, bueno, son Por 270 Pero grados. nosotros que pasar a 270 grados a minutos. minutos. Sí, eso sí. Listo. Entonces pasamos esos 270 grados, lo multiplicamos por el factor de conversión, ¿cierto? Por 60 minutos que valen a un grado. Que sería 16,200. 70 minutos. Y está listo. ¿Cierto? 60 minutos sobre un grado. Bueno, vamos a escribirlo así, ya sabemos exactamente de qué estamos hablando. Y nos queda entonces, ¿cuánto? 16,200 minutos. 16,200. Pero en medio de esos 270 y multiplicado por 60 da 16,200. Listo. Entonces 16,200 minutos. ¿Sí? Sí, ¿Sí les dio así a Sí, todos? señora. buenísimo. Sí, señora. Yo Listo. también. Bueno. ¿Preguntas? No. Y ahora pues vamos a hacer otro al contrario y ya pasamos el tema. ¿Listo? Entonces pasar. Pero ahí nos vamos a pasar de... un momentito, porque eso todavía no lo hemos visto. Bueno, creo que nos vamos a pasar. Listo. Entonces, 156.645 segundos a radianes. ¿Listo? Pues vamos a hacer este. ¿Cómo lo haríamos? ¿Cómo se les Guardamos ocurre? primero las equivalencias. Ajá. Y lo pasas aquí Bien. primero. Sí.
¿A qué lo pasas primero? ¿Cómo así? ¿Qué, pues, No, pero, qué- ¿Cuál es el primer paso que haces? pues Lo tienes en sí, lo de la segundos. equivalencia. Ujú, pero Y están en entonces pasar segundos. esos segundos a minutos y esos minutos a grados. ¿Sí o no? Ok. Ah, sí. Ujú. O podemos pasarlos a grados de una vez también. También. Listo. Un grado equivale a 3600 segundos. Creo que ya estuvo. No sé, no estoy muy seguro. ¿Listo? Que sí. Bueno. Entonces dijimos que lo primero que hacemos es pasarlos, ¿cierto? A minutos y luego a grados o de una vez a grados, ¿cierto? Grados. Bueno. Entonces la equivalencia, pues, ¿era cuánto? 99.0. A mí me dice. ¿Te dio eso? Bueno. Entonces será esto por Un grado que equivale a 3600 segundos. grado. Sí, pero me dio lo mismo de 99.0. Ok. Exactamente. Un grado a 3600 Segundos. segundos. Listo. Y entonces nos da 99.0. 99 ¿qué? Punto cero. 99 directamente. ¿Cero qué? ¿Cero? Según grados. 99,0 algo o 99? 0,6. 0,6. 6. Sí, señora. Entonces 99,06 grados. Listo. Y ahora sí, pues utilizamos la equivalencia. Ya. No tiene ninguna complicación. Bueno, entonces 180. Y acá, entonces lo dejamos a este lado, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto será el resultado aquí de la regla de 3? ¿Cuánto nos da? Ya, espera. Entonces sería 99,06, ¿cierto? Por pi Por pi. Ujú. entre 180. Y eso dividido entre 1.72. 180. ¿Nos da cuánto? Sí. 1. 1.72. No. No puede Da darte eso. 0,55 pi. Sí, tiene que dar 0, algo. O sea, 0,55 aquí pi. vamos, acuérdate que no multiplicas el pi. Pero raro. Si lo El pi no lo multiplicaste, multiplica. Da 99,06 dividido en 180. Y ahí le da el resultado. ajá, Pero 0.06. 99,06 dividido 180 que nos da 0,55. 150 0,55. pi. 55 pi
Ajá, Y ya no, radianes. radianes. ¿Sí está claro? Sí, profe. ¿Todo Señora. hasta ahí? Ahora sí. Bueno. Entonces, No, problema, no. No lo entiendo. Profe, por lo menos Profe, sin el loguito de atrás. muchos. Sin la marca de agua, profe. Sí, no se ve. ¿No? No. Bueno, pero no, todavía no, porque estos problemas tienen Mucho, mucho, tienen mucho. Agradecido. un Agradecido componente conectarme. adicional que no hemos visto. Bueno, entonces, si esto está claro, vamos a pasar a otro tema. Pero para eso me voy a ir antes por acá. Un momentito. Bueno. Listo. Entonces, pues vamos a mirar otras características que podemos encontrar ahí en la circunferencia. Entonces, cuando nosotros tomamos la circunferencia, pues podemos tener también partes de esa circunferencia, pues que nos generan otras mediciones, ¿no? Entonces, pues bueno, por ejemplo, aquí estamos viendo cómo varía, pues de acuerdo a la posición, y dentro de esa posición hay, digamos que, tres características que son importantes de tener en cuenta. Una de ellas, pues, es el ángulo, que es lo que hemos trabajado todo este tiempo, ¿sí? Que decíamos lo medimos en grados y en radianes. Otra característica es el área de ese segmento circular del que estamos hablando. Entonces estamos hablando de esta área. Entonces existen unas fórmulas para calcular esta área, solo el pedacito, si yo tengo el ángulo, si tengo el radio, ¿sí? Listo. Y la otra medición que tenemos que tener en cuenta entonces es la distancia que existe de aquí hasta acá, por ejemplo, del punto E hasta el punto F, que recibe el nombre de longitud de arco. Entonces es claro, el área pues es lo que está incluido pues dentro de las líneas azules, ¿cierto? Y la longitud de arco es el fragmento del perímetro pues del que me está describiendo el ángulo del que estoy hablando. Entonces, ustedes se dan cuenta pues que a medida que yo amplío ese ángulo, pues me va cambiando el área, pues se va haciendo mayor, obviamente, y la longitud de arco también se va haciendo mayor, ¿sí? Bueno, entonces son otros dos conceptos importantes para tener en cuenta, que es el área del sector circular, esto que estamos viendo acá, que no me habla de la circunferencia completa, sino solo de un pedazo en cualquiera de las partes de la circunferencia, recibe el nombre de sector circular, ¿sí? Y pues se llama sector circular precisamente porque es una parte de toda la circunferencia completa. ¿Listo? Y tenemos entonces el área, que es esta parte de adentro, y la longitud de arco, que hace referencia a la distancia, el recorrido, pues ahí vemos desde el punto E hasta el punto F, ¿sí? Como si estuviéramos hablando de una porción, digamos que esta es una porción del perímetro, esta lineecita, y esta área es una porción del área. ¿Listo? Bueno. Entonces ya identificando qué es cada cosa, pues no sé si nos podemos devolver un poquito más allá.
Bueno, entonces acá pues vemos lo mismo. Tenemos aquí en lo que está en amarillo es lo que llamaríamos pues el sector circular. Aquí estamos definiendo un ángulo que vamos a llamar teta. La longitud de arco hace referencia a la distancia que hay entre P y Q, este pedacito, ¿sí? El área del sector circular habitualmente la vamos a representar con la letra S, ¿sí? Y hace referencia, pues, como dice acá, a la porción de la circunferencia que se encuentra delimitada entre estos tres puntos, o sea, toda esta área. Y la longitud de arco, la medida que hay desde P hasta Q. ¿Listo? Bueno, entonces para hallar pues cada una de esas cosas tenemos unas fórmulas específicas pues que nos van a pues a permitir calcular pues cada una de esas cosas. Entonces la fórmula de longitud de arco, el símbolo es L y corresponde a multiplicar teta por R, donde R es el radio de la circunferencia, ¿no? O sea, sería en este caso la medida de PO, sería el radio. Y teta el ángulo, pero entonces aquí en estas fórmulas vamos a trabajar este teta como un ángulo en radianes. Quiere decir que si a mí me dan la medida en grados, pues tengo necesariamente que pasarla a radianes. ¿Listo? Y aquí dentro del sector circular, pues tenemos varias fórmulas, como vemos acá. Tenemos una fórmula donde estamos incluyendo el ángulo. También cuando hablamos del ángulo, ese ángulo debe estar en radianes, de acuerdo a esta fórmula. Y está multiplicada por el R, que es el radio. Siempre que hablamos de R, entonces cuando hablamos de circunferencia estamos hablando del radio al cuadrado sobre 2. ¿Sí? Esa es una fórmula. O también dependiendo de los datos que me den, pues me están dando aquí otra fórmula. En esta fórmula pues dice es un medio por L y L será la longitud de arco, o sea la distancia desde aquí hasta acá, y R pues que sería el radio, ¿sí? Entonces, y también tenemos aquí otra fórmula que me está relacionando la longitud de arco, me está relacionando el ángulo teta. Si me dan solamente la medida de acá y de acá, pues también puedo sacar el factor, pues ese segmento circular aplicando esta fórmula de acá. Entonces, pues básicamente depende pues de qué datos tenga yo para saber cuáles son los datos que puedo utilizar para aplicar la fórmula. La aplicación de la fórmula no tiene ningún misterio. Lo único importante es que cuando vamos a trabajar los ángulos, esos ángulos siempre deben estar en radianes, ¿sí? Listo, entonces pues vamos a hacer un ejemplito. ¿Sí está claro qué es longitud de arco, qué es sector circular? ¿Sí? Bueno. Entonces aquí tenemos una fórmula, bueno, perdón, un ejemplo. Calcular el área de la longitud de arco de un sector circular que posee 6 metros de radio y tiene un ángulo de 30 grados. Entonces me están pidiendo el área, entonces pues vámonos para acá. Entonces el área del sector circular y me están dando, perdón, me estaban dando es la longitud de arco y el radio, ¿cierto? La longitud de arco y el radio. Entonces, se me perdió. Aquí está. Entonces me están dando la longitud de arco y el radio, ¿cierto? Entonces, ¿cuál de las fórmulas que están ahí podríamos utilizar? ¿Cuál de las tres? No, profe, me re perdí. Se La perdieron. última. Espere. La longitud de arco y el radio es lo que me están dando. ¿Cuál de utilizo esta fórmula La o esta segunda. o esta? La segunda, ¿cierto? Porque la longitud de arco es L y el radio pues es el valor que me dieron. Entonces simplemente pues lo que hago es reemplazar los valores, ¿cierto? Ah, no, pero no me están dando el radio sino el ángulo. Entonces me dan es el radio y el ángulo. Entonces si me dan el radio y el ángulo, ¿cuál utilizo? La primera. La Sí. primera, ¿cierto? El radio y el ángulo. Entonces utilizamos esta fórmula.
Listo. Entonces voy a borrar todo esto de acá. Bueno, entonces voy a copiarme esto así. Listo, entonces dijimos que nos sirve es la primera fórmula, ¿cierto? O sea, esta. Entonces, S será igual a 1 por teta, ¿cierto? Por teta por R, y ese R elevado al cuadrado. Ajá. Y eso dividido entre 2. Listo. Y aplicamos la fórmula. Entonces, S será igual a 1. El ángulo teta que tenemos acá, dijimos que el ángulo debe estar en radianes. Y lo tengo es en grados. Entonces, necesariamente para poder aplicar la fórmula lo tengo que pasar a radianes. Entonces, eso es lo primero que vamos a hacer. Entonces, esos 30 grados lo pasamos a radianes, ¿cierto? Entonces, lo multiplicamos. Acá podemos utilizar, pues ya sabemos la regla de 3, ¿cierto? O el factor de conversión. Entonces, por pi, ¿cierto? Que equivale a 180 grados. ¿Sí? ¿Sí están conmigo? Profe, esa parte no. Yo ando re perdido. Se perdieron. Estamos pasando estos grados a radianes. Entonces, aplicamos el factor de conversión. ¿Se acuerdan? Este. O podemos ver. Vamos a ponerlo acá para que no se me pierdan entonces. Entonces estamos pasando estos 30 grados a radianes. Entonces multiplico 30 por pi y lo divido entre 180, ¿cierto? Y me dará, ¿cuánto les da? 0, sí, sí, chicos, sí están. 0,16 pi. 0,52. 30 dividido 180 me da 0,16. ¿Sí? Ah, sí, sí, sí. Listo. Tienen razón. Entonces 0,16 pi. Entonces este es el valor que vamos a utilizar acá. Entonces en lugar de escribir los 30 grados, pues vamos a utilizar esto. ¿Por qué? Porque la fórmula lo exige en radianes. Vamos a ponerle aquí como el por. Listo. Y eso también multiplicado por el radio, ¿cierto? ¿Que es cuánto? ¿Cuánto dice que es el radio? 6 metros. 6 metros, pero dice que está al cuadrado, entonces vamos a ponerle una vez al cuadrado, que sería ¿cuánto? 6 al cuadrado, ¿cuánto nos da? 36. 36. ¿Cierto? Y eso dividido entre 2. Listo. Y pues simplemente hacemos las operaciones. Bueno, aquí, entonces cuando vamos a hacer las operaciones, este pi si lo vamos a trabajar, lo vamos a reemplazar por el valor que conocemos, ¿sí? O sea, por 3,1416, etc. ¿Listo? Entonces quedará 0,166 por pi, ¿sí? Por 36 y todo eso dividido entre 2. Y me da 9,38. ¿Sí les da?
Momento, profe, ¿cómo era la fórmula? Mira, 0,166 por pi, y pi pues es 3,1416, o lo puedes reemplazar por el valor de pi ahí en tu calculadora. Y eso por 36 y dividido entre 2. ¿Sí? ¿Sí te da? Sí, profe. ¿Sí está claro o se...? Sí, se me dio. Ok. No, profe. ¿No está claro? No, ¿No? ¿Se perdieron? Bueno, yo no entonces, entendí nada. nada de esto, pero por lo Desde menos ahí entendí. que Ah, desde aquí. Pero sí entendiste qué es longitud de arco, qué es sector circular, sí. ¿No entendiste fue el ejercicio? ¿O sí entendiste o no? ¿Sí está no, clara? profe, no, ¿No? nada. No. Voy. Entonces, mira. Vamos ahora, todo el tiempo estamos hablando de la circunferencia, ¿cierto? Entonces vamos a tomar una porción de esa circunferencia, un pedacito, ¿sí? ¿Qué pedacito? Pues depende del ángulo que nos dé. Entonces por eso yo les mostraba aquí en GeoGebra, pues cómo podía variar ese sector circular dependiendo de los grados. A ver si lo tengo abierto por acá. Sí. Dependiendo de los grados de los que estuviéramos hablando, ¿sí? Entonces, acá, este es un fragmento de una circunferencia completa. ¿Sí te das cuenta? O sea, esto es un pedazo de una circunferencia completa. Si yo cojo este punto, pues si lo amplío, pues aquí tengo una circunferencia completa. Entonces, ahora vamos a tomar un pedacito de esa circunferencia, ¿sí? ¿Hasta ahí está claro? Sí, señora. Ok, entonces ese pedacito de esa circunferencia tiene unas características especiales, les decía, o sea, digamos tiene como unos parámetros que yo le puedo medir, así como cuando arrancamos, que yo les dije vamos a mirar cuál es el radio, el diámetro, la secante, etcétera. Pues aquí este pedacito que se llama sector circular, este pedacito se llama sector circular, pues tiene unas características básicas, importantes, ¿sí? ¿Cuáles son? Entonces, primero que tiene un ángulo y ese ángulo pues varía, claro, dependiendo de qué tan grande todo esto. Esto es otro sector circular, este es otro, este es otro, este es otro. O puede ser así pequeñito o puede dar la vuelta completa. Este es otro sector circular, ¿sí? Entonces, pues dependiendo. El otro parámetro, aparte del ángulo que estás midiendo desde acá hasta la abertura que tenga, es el área. El área hace referencia pues a todo lo que tú ves en azul, ¿sí? Todo lo que está delimitado por estas líneas, como cuando hallábamos el área de un cuadrado, de un rectángulo, de un triángulo, pues ahora vamos a hallar el área de un sector circular, que hace referencia a todo esto, ¿sí? Ese es el otro parámetro. Y el otro parámetro se llama longitud de arco y hace referencia a la distancia. Haz de cuenta como si tú fueras a medir con un metro la distancia que hay de E hasta F, ¿sí? Y esa distancia de longitud de arco pues también va variando, va cambiando dependiendo pues cuál sea el sector circular que tú tomes, ¿sí? Entonces son tres parámetros: el ángulo, el área y la distancia que hay de aquí a acá. Entonces esa distancia pues puede ser más pequeñita. Mira, aquí por ejemplo es 4.1, pero si yo amplío ese sector circular, pues la longitud de arco es 9, ¿sí? Aquí el sistema me lo calcula pues automáticamente, pero pues lo que estamos haciendo es aprendiendo a calcularlo de forma manual y por eso utilizamos entonces pues las fórmulas que estábamos viendo. ¿Listo? Profe, una pregunta. Entonces, dime, señora. Espera, ¿puedes poner GeoGebra otra vez, por favor? ¿Sí? Va. Espérame que se me perdió. Ya.
Míralo, dime. Cuéntame. Para medir la longitud de arco, Ujú. se tiene que, o sea, ¿es medir la circunferencia así o del punto y que quede una línea recta? No, La línea es circular, como la ves acá, ¿sí? Ah, ok. Sí, pues claro, si yo llegara, digamos, a romper esta figura y la estirara, pues tendríamos una línea recta, pero lo que hace la longitud de arco y lo que estamos midiendo acá es como la distancia circular, ¿sí? Por eso se Ok. llama de arco, porque estamos hablando de la medida acá. Sí, bueno, aquí quería comentarles otra cosa, pensé que me ibas a preguntar eso. Si ustedes se dan cuenta, aquí me está midiendo este ángulo, o sea, ustedes lo ven sobre el sector circular, ¿sí? Hasta acá, ¿sí? Ahí está. Y luego vemos que el sistema me está midiendo el ángulo, el otro, ¿no? No me está aquí, no me está, me está dando la medida desde este. ¿Sí? ¿Sí se dan cuenta? ángulo. O sea, hasta aquí me está midiendo hasta acá, hasta los 180, ¿sí? 180. Y acá me está dando la medida del espacio que queda en blanco. ¿Sí se dan cuenta? Sí. Entonces, ok. Entonces, el ángulo que él hace ahí, pues es el que le hace falta para completar los 360 grados, ¿sí? Siempre cuando trabajamos con el sector circular, vamos a trabajar con el ángulo interno, ¿no? El ángulo interno, pues eso era para que lo tuviéramos claro. ¿Listo? Bueno, entonces hasta ahí está claro que es el área del sector circular, cuál es la longitud y cuál es el ángulo que necesitamos. Sí, ¿Sí? señor. Bueno, listo. Entonces ahora sí nos vamos a ir a las fórmulas que vimos acá. Voy a quitar esto de acá por un momento para que no nos confunda. Bueno, listo. Entonces, ¿qué tenemos acá? Lo mismo que teníamos ahí en GeoGebra, pero no les estoy compartiendo, ¿verdad? Y tenemos aquí entonces el ángulo del que estábamos hablando. Aquí en estos ejercicios lo vamos a llamar teta. Casi siempre los ángulos pues se miden, digamos que no se miden, sino la forma de representarlos es con letras griegas. Entonces teta es otra letra griega, ¿sí? Como alfa, como beta, como gamma, como epsilon, etcétera. Entonces es otra letra griega simplemente que se utiliza para representar ángulos y más adelante veremos pues que la vamos a utilizar muchísimo. ¿Listo? En la longitud de arco, entonces aquí estamos hablando que nuestro sector circular del que estamos hablando aquí en esta diapositiva es lo que está en amarillo, ¿sí? Entonces en amarillo la longitud de arco de la que vamos a hablar es la distancia que hay desde P hasta Q, o sea, esta medida, ¿sí? Esta medida, esta porción de perímetro de la circunferencia, esa es la longitud de arco. Por eso dice porción de la circunferencia delimitada por los puntos P y Q. Aquí está P y aquí está Q. Entonces la longitud de arco es la distancia de aquí a acá. Y el sector circular, entonces dice porción de la circunferencia delimitada por la región PQ y el ángulo central POQ. O sea, todo lo que está en amarillo. Y aquí entonces estamos hablando de una porción del área total de la circunferencia. ¿Sí? ¿Está claro hasta ahí ahora sí? Sí, señora. Bueno. Listo. Entonces, simplemente tenemos pues una serie de fórmulas que nos permite determinar esos parámetros, nos permite determinar a cuánto equivale la longitud de arco y a cuánto equivale el sector circular, ¿sí? Entonces, la longitud de arco está delimitada por esta fórmula que solamente multiplicamos teta por r. Entonces, teta, ¿quién es? El ángulo del que estamos hablando, teniendo y haciendo la salvedad, por eso aquí dice radianes, haciendo la salvedad que el ángulo siempre lo debo trabajar en radianes. Quiere decir que si no me lo dan en radianes, debo pasarlo a radianes para poder aplicar esta fórmula, ¿sí? Como es una fórmula,
Entonces es claro que con esta fórmula, pues yo podría también despejar R. Por ejemplo, si me dan la longitud de arco y me dan teta, yo puedo despejar R de acá y pues obtener el valor. O también puedo hallar el ángulo. Si tengo L y tengo R, pues puedo despejar y hallar teta, ¿sí? Entonces, pues son todas las posibilidades que puedo encontrar con esta fórmula. ¿Listo? Entonces, R, pues es el radio, que yo ya sé que es la medida desde O hasta P, o desde O hasta Q, que sabemos pues que es la misma, ¿cierto? Lo único que tengo que hacer pues para aplicar en los ejercicios es identificar pues cuánto es R, cuánto es teta o cuánto es L, o pues qué es lo que me están pidiendo, ¿sí? Aquí tenemos entonces la parte de sector circular. Entonces acá lo que vemos son realmente varias fórmulas, ¿sí? Quiere decir que ese sector circular se puede hallar con esta, voy a escribirlas por separado porque tal vez eso los puede confundir. Entonces hay una fórmula que me dice que ese es igual a 1 por teta, ¿cierto? Por teta por R al cuadrado. Entre 2. Por R al cuadrado, ajá, dividido entre 2. Esa es una fórmula. Listo, entonces yo la puedo utilizar. Si tengo teta, tengo R, puedo utilizar la fórmula y hallar S, y S corresponde a este sector circular. Por eso se llama S de sector circular. Y este se llama L, que es de longitud de arco, ¿sí? Entonces, esta es una fórmula que podría utilizar. Pero resulta que para hacernos la vida más fácil nos dan más opciones. Entonces, esta es otra fórmula con que también puedo hallar el sector circular, pero aquí es si tengo otros datos. Entonces, acá, ¿qué datos debería tener? Debo tener L, que ya sabemos que L es la longitud Longitud. de arco, ¿sí? Debo tener R, que es el radio, y ya, nomás, con esas dos cosas puedo hallar S también. O sea, puedo utilizar esta otra fórmula. Entonces, es otra. Y también, si yo quiero, si no tengo esa información, sino la que me dan es otra información, entonces también puedo aplicar la fórmula 1 por L al cuadrado Sobre 2 tetas. sobre 2 teta, ¿sí? Entonces son tres fórmulas que yo puedo utilizar. ¿Cuál voy a utilizar? Pues depende de los datos que tenga. Entonces si tengo el ángulo y tengo la longitud de arco, pues utilizo esta. Si tengo la longitud de arco y el radio, pues esta es la que me va a servir. Y si lo que tengo es el ángulo y el radio, pues esta es la que utilizo. ¿Sí? ¿Está más claro? ¿O está igual de...? ¿Sí, chicos? Sí, señora. A mí ¿Sí? sí. Bueno, listo. Entonces, está claro que todas estas fórmulas que tenemos acá, pues son las mismas que habíamos escrito acá, ¿cierto? Y dependen Esas todas, fórmulas sirven para el sector circular. son para sector circular, Circular. exactamente. ¿Ya? Entonces aquí las puse debajo. Listo, entonces acá nos enfrentamos a un ejercicio. No, Ya, yo ya tengo una duda sobre eso. Sobre esa dime. parte. ¿Por Sí. qué al sacar los radianes, Ah, cogió 3 décimas en vez de 2? acá. O sea, ¿por qué agarró? Sí, porque fue 0,166 en vez de 0,16. No, pues simplemente porque pues entre más decimales tú cojas te da más exacto el resultado, ¿sí? Ah, ok. Pero pues no, pues uno puede trabajar con dos decimales, con tres no. Que, por ejemplo, con 2 creo que me salía 9,06, algo así. Ah, ¿ves? Es que lo que pasa es que en este, pues sí es buena la pregunta porque en este tipo de ejercicios el hecho de tomar dos o tres decimales sí altera bastante el resultado, ¿sí? Entonces sí uno puede ver pues variaciones importantes al Yo tomar dos o tres decimales. supongo que Entonces lo sí, más recomendable son 3, ¿verdad? sí, exacto, exacto. Entonces sí es buena idea tratar de tomar varios decimales. Pues hablemos de tres en este caso. ¿Listo? Bueno, entonces volvamos aquí. Calcular el área y la longitud de arco de un sector circular que posee 6 metros de radio y tiene un ángulo de 30 grados. Entonces, pues el área, sabemos que las fórmulas de área pues son estas que tenemos acá.
miramos qué datos nos dan, entonces nos dan la longitud, perdón, nos dan el radio y nos dan el ángulo. Entonces miro cuál de las tres me sirve y me sirve esta, porque tengo el ángulo y el radio. Tengo un problema porque el ángulo no lo tengo en radianes y las fórmulas, todas estas fórmulas que les estoy dando son para trabajar el ángulo en radianes. Entonces, ¿qué hacemos? Pasamos este ángulo que teníamos, los 30 grados, lo pasamos a radianes, como pues como estábamos haciendo antes, en una regla de 3 normal. Entonces, 30 por pi dividido entre 180, ¿sí? 30 por pi dividido 180. Entonces me da 0,166 pi radianes, ¿sí? Acá entonces ya lo pasamos a radianes. Lo reemplazamos en la fórmula. Entonces la fórmula es 1 por teta. Teta es 0,166 pi radianes. Aquí ya todo esto es teta. Y luego dice por r al cuadrado. R nos dice que era, ¿cuánto? 6 metros de radio, pero dice que el radio estará al cuadrado, entonces 6 por 6 nos da 36 y divido 2, pues porque así nos dice la fórmula. Y acá pues simplemente multiplicamos todo lo de arriba y lo dividimos entre 2. Entonces, que teta equivale a 0,166 pi. Pi, exacto. Entonces aquí cuando vamos a reemplazar todos los valores, ese pi sí lo vamos a reemplazar por el valor que conocemos, les decía yo. ¿Cuál es el valor que conocemos? Pues 3,14, 16, etcétera. O si usted en su calculadora lo tiene como pi, pues lo puede poner como pi directamente, ¿sí? Entonces, al hacer todas las operaciones me da 9,38 y esa se supone que es el área del sector circular. Entonces, les hago una pregunta. ¿En qué unidades creen que queda esto? Grados. Sí. ¿Grados? Estamos calculando un área, ¿no? ¿Se acuerdan? No. Este ya lo cambiamos, ¿no? Entonces ya no es pi, sino 3,14, que es por lo que reemplazamos. Este 1 no tiene unidades. ¿Este radio en qué unidades está? Metros, ¿cierto? Y está elevado al cuadrado, entonces serán metros Cuadrados. cuadrados, ¿sí? Y pues tiene sentido, ¿no? Porque estoy calculando un área. Entonces la respuesta final también me dará en 9,38 cuadrados. cuadrados. ¿Sí? No, amigo, más complicado. ¿Listo? Claro, si el área del radio me la dan en centímetros, pues la respuesta me dará en centímetros cuadrados. Si me la dan en milímetros, pues será milímetros cuadrados, pues dependiendo de las unidades en las que yo haya trabajado. ¿Listo? ¿Está claro hasta ahí? Más o menos. ¿Sí? Bueno, pero resulta que me piden adicionalmente la longitud de arco. Esa no la hemos hallado, entonces la vamos a hallar, ¿cierto? Entonces la longitud de arco. ¿Qué decíamos? Que la fórmula era ¿cuál? Teta, ¿cierto? Por R. ¿Tenemos las dos cosas? Sí. Entonces nuestro ángulo teta que equivale a ¿cuánto? 30 ¿A grados. cuánto? 30 grados y en radianes ¿a cuánto? 0,166. Exactamente. Entonces estos son los que vamos a utilizar acá. 0,166 pi, ¿cierto? Por el radio que fue ¿cuánto? ¿Cuánto es el radio? 36. 6 metros, ¿cierto? Listo, entonces simplemente hacemos las operaciones y nos da No es al cuadrado en esa operación. que la longitud es ¿cuánto? 0,166 por pi, ¿cierto? Y eso por 6. Igual a 0,6. ¿Cuánto les da? Por
¿Cuánto dice ahí, profe? ¿66 o 6? 0,166. 0,166 pi por 6. 6. ¿Cuánto les da? 3,129. Ujú, listo. Entonces nos da 3,129. ¿Qué unidades serán ahí? 3,0. Metros. Metros, ¿cierto? Tiene sentido, claro, porque estamos hablando de la longitud de arco, entonces estamos hablando de una parte del perímetro, son unidades de longitud, entonces acá pues será metros, ¿cierto? ¿Sí está claro? ¿Hasta ahí? ¿Sí? Bueno, chicos. A ver si... Ok. Aquí tenemos otro, entonces... Bueno, vamos a borrar todo esto. Listo, entonces van a intentar hacer este que está acá. Voy a traer las fórmulas. Para que miren cuál es la fórmula que les sirve. ¿Listos? ¿La segunda fórmula? Ujú, la segunda fórmula. ¿Y nos da cuánto? Entonces la segunda fórmula. 1.44 metros. Ajá. Listo. Entonces, L, que en este caso es ¿cuánto? ¿Cuánto sería L? 18 metros. 18 metros, ajá. 16 Por R, que sería ¿cuánto? 16 metros 16 16 metros, y metros. eso dividido entre entre 2. 2. Listo. ¿Y nos da cuánto me dijiste? 1.44 millones. ¿Cuánto? 1.44. 1 punto, seguro. Porque mira, estamos multiplicando 18 por 16. Eso nos tiene que dar un número bien grande, ¿no? Y luego eso lo estás dividiendo entre 2. A ver si lo escribí mal. Ajá. Ahí está mal. 44. 144. ¿Cuánto? 144 Ok. ¿Qué unidades? metros Metros cuadrados. cuadrados. Los cuadrados, ¿cierto? Porque estamos hablando de área. Metros cuadrados. ¿Listo? ¿Sí está claro hasta ahí? Más o menos. Más o menos, no. ¿Cómo L. más o menos? Más o menos. Profe, Más o menos. ¿Cuánto? Preguntas. profe, ¿puedes volver a repetir lo de las ecuaciones? Es que eso no lo entendí muy bien. Por 2. No sé Lo qué significa. de las ecuaciones. Ah, ya te entendí. La pregunta. O sea, tú me dices, bueno, aquí tengo unas. Entonces, lo que les decía es que son ecuaciones, ¿no? Entonces, al ser ecuaciones me permite cambiar los términos de un lugar a otro. Es decir, supongamos que tenga esta fórmula, ¿sí? Esta.
Ah, no quería coger la otra. Bueno, la otra. Espérame un momentito. Esta, ¿sí? Entonces, supongamos que tú tienes S, que te dan el valor de S, que te dan el valor de teta, y te piden el valor del radio, ¿sí? Entonces, ¿cómo harías? Pues tienes que despejar el radio de acá, ¿sí? ¿Sí me explico? No. ¿No? Bueno, entonces hagámoslo con un ejercicio acá. Haciendo la conversión, profe. Para la Sí, conversión no, sino escribiendo la... despeje. Ajá. Ok. Entonces, supongamos Radio que cuadrado. sí se tiene bueno, sector circular, voy a escribir de una vez S, igual, supongamos que 220 y un ángulo de, se los voy a dar de una vez en radianes, es... sí. Entonces pongamos 3 pi cuartos radianes allá el radio, ¿sí? Entonces ahora aquí te están dando S, te están dando el ángulo y te están preguntando el radio. Puedes hallarlo de acá, claro, porque tengo S, tengo el ángulo, solo que tendría que despejar el radio. Entonces, pues lo despejo como una ecuación común y corriente. Entonces, ¿cómo despejaría el radio ahí? Radio igual a... Claramente cuando me dicen despejar el radio, pues es dejarlo solo a un lado de la incógnita, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo lo dejo solo a un lado de la incógnita? Pues yo sé que está a este lado, lo voy a dejar a ese lado, no importa. Y le voy a quitar todo lo que... Ay, un momentito, que es que se me va a apagar el computador. Entonces lo que hacemos es despejarle en la ecuación pues el valor que me están solicitando, ¿sí? Entonces, me están solicitando el radio, pues despejamos el radio. Entonces acá, ¿cómo despejo el radio? Entonces el 2, por ejemplo, está dividiendo, lo paso a multiplicar la S, ¿cierto? Al otro lado, y me quedaría pues todo este pedacito, 1 por teta por R cuadrado. ¿Sí me están entendiendo qué es lo que estoy haciendo? Más o menos. Listo, ahora entonces me queda 1 por teta por R cuadrado. Bueno, pues el 1 ahí no lo necesito, ¿cierto? No me va a afectar en nada. Yo lo puedo pues, pasar al otro lado a dividir o simplemente no colocarlo más, que me hace como estorbo. Y ahora, entonces, el teta que está multiplicando la R, lo paso al otro lado a dividir, ¿cierto? 2 por S dividido entre teta, ¿sí? Y eso igual al otro lado me sigue quedando la R cuadrado, ¿cierto? ¿Sí? Pero Sí, como sí. me piden el radio solito, entonces, ¿cuál sería la última fase del despeje que tendría que hacer? Para quitarle ese cuadrado de ahí. Raíz cuadrada. Raíz cuadrada, exactamente. Entonces le sacamos raíz cuadrada a lo que tenemos ahí. Y ahí, entonces trabajamos con la misma fórmula que nos habían dado, pero pues no estamos hallando el sector circular porque ya lo teníamos, sino nos sirvió para hallar el radio, ¿sí? Y ya pues después de tener esto acá, pues simplemente reemplazo los valores que tengo. ¿Sí está claro? Señora.
Y ¿quién me había preguntado? Creo que Chadi, ¿está claro? ¿Sí era eso lo que me preguntabas? Sí, y sí. ¿Y si está claro? Más o menos. ¿Y cómo se sabe en qué ocasión se usa Pues no, o cuál sea, tú fórmula? tienes que mirar el Según los problema. datos que nos piden. Sí, según los Ah, datos. Entonces, si tú sabes que, por ejemplo, acá, supongamos, que te dan el área del sector circular, te dan la longitud de arco y te preguntan el radio, pues tú sabes que tienes que utilizar esta fórmula para poder despejar ahí el radio, ¿sí? Por ejemplo, ¿Y la última para qué se utiliza? Bueno, para... esta, Sí. ujú. igual. Entonces acá tienes la longitud de arco, que es la medida de acá, y tienes el ángulo y pues puedes hallar ese. Entonces acá, por ejemplo, suponiendo, te pueden dar el área del sector circular y te pueden dar el ángulo y te preguntan la longitud de arco. ¿Sí? O sea, les pueden preguntar cualquiera de las cosas que están ahí. Entonces, dependiendo de los datos que les den y la pregunta que les hagan, primero identifican cuál fórmula utilizar. Y segundo, identifican pues si tienen que hacer algún despeje extra o no. ¿Sí? Bueno, igual entonces la siguiente clase vamos a seguir trabajando problemas sobre esto, pues para que nos quede más claro el tema. ¿Listo? Voy a parar la grabación.